Excelente día para todos. Es un gusto estar con ustedes impartiendo esta clase denominada Derecho de los Bienes y Sucesiones. Será una materia compuesta de 3 sesiones. En esta primera sesión vamos a abordar algunos temas relativos a la cuestión que ya hemos visto en obligaciones o que se verá en obligaciones referente a los derechos personales y los derechos reales. Posterior a ello, comenzaremos a hablar acerca de los bienes. Para eso, tenemos aquí una bibliografía sugerida, que en este caso encontramos primeramente de Editorial Oxford, el libro denominado Bienes y Derechos Reales de Carlos Muñoz Rocha, así como el Código Civil Federal y el Código Civil correspondiente al estado donde radique cada estudiante. En este sentido, resulta fundamental e importante que ustedes como estudiantes puedan tener a la mano el Código Civil que corresponda al estado donde radiquen. Ello por el motivo de que será lo que les aplique a ustedes, en este caso, al momento de ejecutar la materia. Entonces, deberemos tenerlo a la par. En algunas ocasiones nos estaremos basando en material tomado del Código Civil Federal y en otras del Código Civil para la Ciudad de México, pero a la par deberán ustedes tener su código civil correspondiente. Eso les ayudará a ya tener el material que corresponda a su entidad federativa donde radique. Vamos a dar comienzo con esta materia, haciendo también el comentario que a lo largo de la sesión del día de hoy vamos a tener algunas actividades que se van a realizar. Por ello es importante que ustedes puedan tener a la mano su libreta, lápiz, papel, para que puedan ir realizando estas actividades. Estas actividades nos van a servir como retroalimentación de todo lo que vayamos viendo en esta sesión. Por ello resulta fundamental que lo tengan, así como les servirá de repaso en un momento dado para la cuestión relativa a los derechos de los bienes y posterior a ello los derechos de las sucesiones. Vamos entonces a dar inicio. Primeramente, tenemos dos aspectos fundamentales que nos van a servir para analizar el tema de bienes y sucesiones, y el primero es el derecho objetivo, el segundo el derecho subjetivo. ¿En qué consiste? Quizás a lo mejor algunos de ustedes ya tengan el contexto o ya hayan visto parte de esta cuestión de derecho objetivo y derecho subjetivo, pero vamos a retomarlo, vamos a verlo si es la primera vez para algunos de ustedes. En este caso, ¿en qué consiste el derecho objetivo y en qué va a consistir el derecho subjetivo? Leemos la diapositiva que nos dice: derecho objetivo y derecho subjetivo. Derecho objetivo es constituido por el conjunto de normas jurídicas y derecho subjetivo viene a ser una función del objetivo. Derecho como facultad para la realización de determinado acto, no se concibe su existencia sin el objetivo. Ok, es decir, el derecho objetivo debemos recordar que es toda la norma jurídica de manera general. Toda norma jurídica pertenece al derecho objetivo. Pero yo les hago una pregunta a cada uno de ustedes. ¿De qué me serviría tener la norma jurídica si no me dicen cómo la puedo ejercer? Si no me dan la función de cómo se va a realizar. Por ejemplo, ¿de qué me sirve que el código me diga que existe el derecho a recibir alimentos si no se me enuncia quiénes tienen ese derecho y de qué manera va a ser ejercitado? No me serviría más que de forma enunciativa, pero no de forma aplicativa. Entonces, esa forma aplicativa la da el derecho subjetivo. Por eso nos dice aquí que el derecho subjetivo viene a ser una función del objetivo, porque me va a decir cuál va a ser la realización del derecho objetivo, es decir, me va a facultar y me va a decir cómo, quién tiene esa facultad y cómo se va a realizar. Por eso es tan importante que nosotros sepamos que no se concibe al derecho objetivo sin el subjetivo y viceversa. No me sirve de nada tener la norma jurídica en general si no se me faculta para ejercerla y no me dicen cómo la voy a ejercer. ¿Y para qué me facultarían si no existiera una norma objetiva a la cual yo voy a poder aplicar?
Entonces, en este sentido, eso viene a ser el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Es por ello tan importante que lo comprendamos desde este momento, porque seguramente en un momento posterior, dentro de esta misma sesión, tendremos otros comentarios que hacer al respecto, donde vamos a utilizar esta parte del derecho objetivo y el derecho subjetivo. Ahora bien, vamos a comenzar a ver un tema relativo a el derecho real y el derecho personal, que tiene que ver también con una materia denominada obligaciones. ¿Por qué es importante? Bueno, porque esto lo estaremos viendo a lo largo de la sesión en cuanto a las clases de bienes y, por supuesto, aún más en cuanto a la materia de sucesión. Vamos entonces, primeramente, con los derechos reales. Derechos reales nos dice aquí. El derecho real es la facultad o el poder para aprovechar de manera autónoma y directa una cosa. El derecho de propiedad es el derecho real por excelencia. Derechos personales. El derecho personal consiste en la facultad de obtener de otra persona una conducta que puede consistir en hacer, no hacer o dar alguna cosa. Por ejemplo, el derecho a exigir el pago de la cosa prestada. Y nos dice aquí, ejemplo del libro, propiedad del mismo, derecho real, prestado o alquilado, derecho personal. Ok, ¿qué son los derechos reales? Aquí encontramos que tanto en derechos reales y derechos personales existen conceptos comunes. Tienen ustedes un momento para que puedan responder donde estén. ¿Cuáles son esos conceptos comunes que encuentran en estas dos definiciones? Es decir, ¿qué palabras, qué cuestiones tienen en común ambas definiciones? Ok, habiendo visto cuáles son esas cuestiones comunes de estos dos conceptos, vamos a decir que esas cuestiones comunes es que nos dice que ambos, tanto el derecho real como el derecho personal, son facultades que tiene una persona. ¿Facultad de qué? Aquí es donde viene el cambio. El derecho real es la facultad que tiene la persona para aprovechar de manera autónoma una cosa. Ese derecho real que se tiene es esa facultad para aprovechar una cosa, es decir, los derechos reales tienen que ver directamente con cosas. Y por eso nos dice, el derecho real por excelencia es el derecho de propiedad, que el derecho de propiedad lo vamos a ver cuando analicemos la cuestión de los bienes. ¿Cómo es que yo voy a adquirir la propiedad? Vamos a hablar más adelante acerca de la propiedad originaria, cómo es que se adquiere, las formas y distintos temas que vamos a analizar más adelante. Entonces, en este sentido, resulta fundamental, resulta importante que nosotros tengamos en claro que el derecho real es esa facultad para aprovechar de manera directa y autónoma una cosa. ¿Qué quiere decir que yo tenga autonomía sobre una cosa? Pensemos, ¿qué es la autonomía? La autonomía, como quizás algunos de ustedes respondieron ahí donde se encuentran, podemos decir que tiene que ver con una libertad de decisión. Cuando yo digo, por ejemplo, es que esa entidad es autónoma, es decir, esa entidad tiene libertad para decidir de distintas cuestiones. En el caso de la autonomía sobre las cosas, es decir, que yo puedo decidir qué realizo o no sobre la cosa con el único limitante que la ley no me prohíba realizar eso que deseo realizar. Por ejemplo, si hablamos de autonomía sobre una cosa, tendremos que decir que supongamos que a mí me pertenece, yo tengo una casa ubicada en calle Fresno número 5. En ese sentido, si esa casa es de mi propiedad y tengo evidentemente, al ser de mi propiedad, la autonomía sobre la misma, podremos decir que yo puedo pintarla, yo puedo rentarla, yo puedo hacerle ajustes, hacerle cambios,
pero quizás no puedo empezar a construir sobre la banqueta fuera de mi casa. ¿Por qué no? Porque eso ya está fuera de la ley, porque eso ya ni siquiera me pertenece. Entonces, el vecino no podrá venir y decirme, no la puedes pintar, no puedes traer muebles a tu casa, no podrá hacerlo porque no le pertenece. Entonces, ese derecho real por excelencia, que es la propiedad, me va a dar autonomía sobre la cosa. Yo voy a poder decidir qué hago o qué no hago con la cosa siempre y cuando la ley no me limite a realizarlo. ¿Ok? Vamos ahora con el derecho personal. En el caso del derecho personal, vamos a encontrar que consiste en esa facultad de obtener de otra persona una conducta. Ambas son facultades, estamos viendo las cuestiones que comparten. Ambas son facultades, pero tendremos que decir que en el caso de los derechos personales son facultades para exigir conductas, no sobre cosas, sobre conductas. ¿Y quiénes realizan conductas? No las cosas, las personas. Entonces, es ese derecho que yo tengo para exigirle al otro una conducta, y aquí ya la propia diapositiva nos lo dice, esa conducta que yo le puedo exigir al otro puede consistir en un hacer, en un no hacer o en dar alguna cosa. En eso puede consistir. Y ya nos dice, por ejemplo, el derecho a exigir el pago de la cosa prestada. Algo que tenemos que recordar siempre es que esa conducta que yo voy a poder exigir puede consistir en tres cuestiones globales, porque en ellas entran todas las demás, en un hacer, en un no hacer o en un dar alguna cosa. Por ejemplo, tenemos un hacer. Puede ser, a lo mejor yo conozco una persona que se dedica a cortar el césped. A esa persona, él y yo tenemos un acuerdo y yo le voy a pagar 200,000 pesos porque él me arregle los jardines de todo el Estado de México. En ese caso, tendremos que decir que esa conducta será un hacer. ¿Qué va a hacer? Bueno, evidentemente va a arreglar el jardín, los jardines de todo el Estado de México. Entonces, ese será el hacer, hacer. Ahora, el no hacer. Existen muchos tipos de acuerdos contractuales donde a lo mejor algunos tienen conocimiento, otros no, pero lo pondremos de ejemplo, donde en algunas ocasiones existen marcas que dicen determinado artista me puede causar desprestigio si usa mi marca. Entonces celebran acuerdos donde les pagan una determinada cantidad por no usar productos de su marca. Ese va a ser un no hacer, no uses productos de mi marca. Ajá. Ahora, el dar alguna cosa. Bueno, en este caso puede ser que tal vez acordemos que yo te voy a pagar 50,000 pesos por tu pantalla plana de 50 pulgadas. En este caso, por esa cantidad, tú me vas a dar una cosa, me vas a dar tu pantalla. Ajá. Ahora, tenemos aquí un ejemplo que nos dice, propiedad del mismo es derecho real, prestado o alquilado, derecho personal. ¿Qué pasa con los libros? Supongamos que a Joaquín le pertenece un libro, el único libro de derecho de los bienes que existe en México. Ya es el último ejemplar de ese autor y lo tiene Joaquín. Si a Joaquín le pertenece, ¿qué puede hacer Joaquín por él? Con él. ¿Qué podrá hacer? Bueno, sencillo. Joaquín podrá prestarlo, podrá rentarlo, podrá sacarle copias, podrá hacer lo que decida realizar siempre y cuando la ley lo permita. Ahora, supongamos que María le dice a Joaquín, Joaquín, yo quiero tu libro, quiero leerlo, tengo ánimo de conocimiento de lo que en él está escrito. Y Joaquín le dice, ok, te lo rento por una semana. La libertad de hacer o no hacer con esa cosa, con ese libro que tiene la persona que se lo rentó, ¿es la misma a la que tiene Joaquín? No, porque el derecho de esa persona deriva de un derecho personal que a cambio de una cantidad cierta
Joaquín le va a rentar su libro. ¿Y qué podrá hacer esta persona con el libro? Depende de los acuerdos que hayan tomado. A lo mejor Joaquín le dice, no puedes doblarlo, no puedes subrayarlo porque se va a dañar, o a lo mejor le da esa libertad de hacerlo. Entonces, el derecho personal que va a tener esta persona sobre el bien deriva de un acuerdo únicamente sobre el dar una cosa por un tiempo establecido y que es limitado, a diferencia del derecho de propiedad, que es un derecho real que tiene Joaquín sobre la cosa. Muy bien. Analizaremos de una manera quizás no tan detenida, pero sí de manera caracterizada el derecho personal. El derecho personal tiene tres elementos que son fundamentales para que pueda funcionar. Los tres elementos del derecho personal son los sujetos, el objeto y la relación jurídica. Los sujetos. Siempre para que pueda existir un derecho, tiene que haber alguien que deba ese derecho. Entonces, yo no puedo concebir el derecho personal si no hay quien lo haga cumplir y quien deba cumplirlo. En este caso, mínimamente en todo derecho personal, vamos a encontrar que existe un acreedor y un deudor. Mínimamente, pueden existir más. ¿Quién es el acreedor y quién es el deudor? Aquí mismo lo vamos a analizar. Nos dice, desde el punto de vista del acreedor, podemos ver al derecho personal como la facultad que tiene un sujeto de exigir de otra una prestación. Es decir, ¿quién es el acreedor? Aquel que tiene el derecho de exigir que se cumpla determinada prestación. ¿Qué es la prestación? Lo que se tenga que realizar. Esa es la prestación. Es decir, que tiene el derecho de que se cumpla determinada conducta. Ahora, ¿quién será el deudor? Pues ya lo vemos, pero aquí mismo nos lo dice. Desde el punto de vista del deudor, es la necesidad de cumplir o de proporcionar al acreedor una determinada prestación. Aquí estaríamos hablando del obligado a cumplir. No podemos hablar de que existe un derecho personal si no hablásemos de que existe alguien obligado a cumplir con ese derecho personal. Ahora bien, dentro de las obligaciones o derechos personales también vamos a encontrar el objeto y la relación jurídica. Aquí tenemos también dentro de los sujetos, que lo vamos a hablar de manera muy somera, muy básica. Tenemos también dentro de los sujetos que se derivan de una mancomunidad, los sujetos solidarios, los indivisibles y los indeterminados. Rápidamente se los explico. Vamos a leer esto. Nos dice, sujetos, personas aptas para ser titulares de derechos y obligaciones. Pueden ser personas físicas, personas jurídicas colectivas. Para que se constituya la obligación bastan dos personas. Nos dice aquí, número uno, el que ostenta el derecho subjetivo, quien tiene la facultad para recibir el nombre de acreedor o sujeto activo. Y número dos, el que soporta la deuda o tiene el deber, está obligado y recibe el nombre de deudor o sujeto pasivo. Ok, en este caso, ¿quiénes van a ser los sujetos dentro del derecho personal? Pues vamos a encontrar que pueden ser todas aquellas personas que puedan ser titulares de derechos y de obligaciones. Aquí nos encontramos volviendo un poco a un tema que tiene que ver con derecho de las personas y la familia, que en este sentido lo es, la capacidad. Todo aquel que tenga capacidad para obligarse por sí mismo puede ser titular de un derecho personal y si no lo puede, tendrá que ser a través de un representante. Ahora bien, en este mismo sentido, debemos encontrar que existen sujetos que van a derivar de una mancomunidad, de una solidaridad, indivisibles o indeterminados. ¿Qué quiere decir que van a derivar de una mancomunidad? Quiere decir que derivan de un derecho que se ejercita sobre varios sujetos, pero de manera
proporcionada. Por ejemplo, vamos a decir, supongamos que Pedro tiene una casa y se la arrienda a Joaquín, a Pablo y a Paco. En este caso, si es una obligación mancomunada, tendremos que establecer que esa renta se va a dividir por partes proporcionales y únicamente están obligados a cumplir con su parte. Es decir, Paco únicamente, supongamos que la renta es de 45,000 pesos, Paco únicamente necesita cumplir con los 45,000, con los 15,000 pesos que le tocan, Pablo con 15,000 y Joaquín con 15,000. En este caso, tendremos que decir que qué pasa si Paco cumple, pero Pablo y Joaquín no cumplen. En este sentido, tendremos que decir que para Paco ya no hay obligación, simplemente cumplir con sus 15,000. Pero si esa obligación fuera solidaria, tendremos que decir que si Paco cumple, pero Pablo y Joaquín no, Paco tendrá que suplir en su obligación de cumplirle con ese derecho personal a Joaquín y a Pablo, porque es solidaria. Es decir, si no cumple uno, entramos los demás a cumplir por él. Y los indivisibles, en este caso, deriva, por ejemplo, de la naturaleza de la obligación o el derecho que surte. Es decir, en este sentido, supongamos que se vende un tractor. No podríamos decir que el tractor te lo vendo por partes, porque dejaría de ser un tractor. Simplemente serían llantas, sería un manubrio, serían otras cuestiones. Entonces ahí irán en conjunto. Ahora, los indeterminados, pues tendremos que decir que es donde solamente se conoce parte de los sujetos de la obligación. Por ejemplo, hablemos de obligaciones con sujeto indeterminado o derechos que surten con sujetos indeterminados. Podríamos decir los que derivan de títulos, por ejemplo, al portador, donde se conoce quién va a cumplir, quién va a respaldar la cantidad establecida en ese cheque, por ejemplo, al portador, pero no se conoce quién lo va a cobrar porque no tiene un nombre determinado. Entonces, esos son los sujetos que pueden ser acreedor y deudor, pero que deriven de una mancomunidad, una solidaridad, indivisibles o indeterminados. Ahora, el derecho personal también tiene otra parte fundamental que es el objeto. El objeto es el que se va a realizar. Y ese objeto puede consistir en un dar, en un hacer o en un no hacer. Ahorita lo vamos a ver. De ahí, relación jurídica. La relación jurídica, en este caso, son conceptos derivados de dos teorías. Una teoría que tiene que ver con la teoría de la norma alemana y otra con la teoría de la doctrina francesa, que ahorita lo vamos a analizar en su conjunto de manera práctica y detenida. Tenemos aquí el objeto. El objeto nos dice, así como los derechos reales tienen por objeto la cosa sobre la que son ejercidos, los derechos personales tienen por objeto el servicio o la prestación a cargo del deudor. El objeto de los derechos personales es el contenido de la conducta que deberá realizar el deudor, lo que deba dar, hacer o no hacer, la clase de servicio o conducta que deba realizar en favor de su acreedor, de manera en la que podemos localizar el objeto de la obligación es a qué se obliga el deudor, pagar una suma de dinero, entregar una cosa, realizar algún hecho. En derecho romano era el dare, dar, el facere, hacer y el non facere, no hacer. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a encontrar que no es un tema nuevo la cuestión de los derechos personales. En este caso, nosotros tendremos que en los derechos personales la conducta que se debe realizar es un dar, un hacer o no hacer, que eso vendría a ser el objeto, lo que se va a realizar. Y en el caso de los derechos reales, pues el objeto viene a ser la cosa sobre la que son ejercitados. Ahora, ¿cuáles son esas características del objeto? Tenemos que son dos.
Él dice, debe ser posible las prestaciones que no son factibles a causa de impedimentos naturales o de obstáculos jurídicos, no pueden constituir un vínculo de derecho que existe y produzca efectos. La posibilidad del objeto de la obligación es condición para su existencia. Debe ser lícito. El contenido de la obligación debe ir contra el ordenamiento, no debe ir contra el ordenamiento jurídico. La licitud es una condición de validez para la obligación. El carácter económico del objeto. La doctrina puramente decía que el contenido de la obligación debía ser puramente pecuniario, pero en la actualidad podemos ver que tiene un carácter moral, humanista y demás. Entonces, en este caso, el objeto, sus dos características es la posibilidad. La posibilidad que tiene que ver con una posibilidad material o física y con una posibilidad jurídica. Es decir, debe ser realizable por la persona. No puede, un parámetro jurídico y es que nadie puede ser obligado al imposible. Entonces, en ese sentido, esa posibilidad tiene que ver con que pueda ser realizado material o físicamente. Ahora, la posibilidad jurídica simple y sencillamente se refiere a que la ley así lo permita. Ahora bien, el carácter económico. Anteriormente se decía que toda obligación o todo derecho que iba a ser ejercitado debía ser posible económicamente, es decir, que debía tener esta cuestión de un valor pecuniario. Hoy en día eso ha cambiado, porque también encontramos el valor humanista, el carácter que tiene que ver con la moralidad y únicamente esa cuestión. Ahora, la relación jurídica. La relación jurídica la debemos entender como el vínculo jurídico que ata al deudor con su acreedor. En este caso, ese vínculo jurídico que ata al deudor con su acreedor es propiamente ese derecho que le nace a uno y le obliga al otro. Ahora, existen cuestiones relativas a discusiones que se han tenido por parte de los juristas, donde algunos juristas dicen no, en este caso no puede haber relación jurídica en los derechos reales porque las relaciones son entre personas, pero otros juristas nos dicen que pueden haber relaciones jurídicas en los derechos en los derechos reales, porque consiste en el sometimiento de un bien a su titular. ¿Por qué lo comento? Lo comento por el sentido de que ustedes van a encontrar distintas informaciones, quizás al momento de investigar, y puede que este concepto cambie porque dependerá mucho del autor que lo realice. Ahora bien, rápidamente las características de los derechos personales. Tenemos aquí, compromete al deudor en su carácter personal, compromete todo el patrimonio del deudor. El artículo 2964 del Código Civil nos dice, el deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes, con excepción de aquellos que conforme a la ley son inalienables o no embargables. Puede transmitirse la obligación mediante el contrato de cesión o asunción de deudas. En este caso, nosotros tendremos que decir que en los derechos personales constriñen a la persona obligada a cumplir en su totalidad. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que entonces, si Julián está obligado a cumplir con determinada cuestión, en cuanto a derecho personal, todo su patrimonio lo está. Supongamos que Fernanda adquiere una deuda con el banco y esa deuda la adquiere por sí. Vamos a poner un préstamo de nómina, por ejemplo. Adquiere esa deuda por sí, Fernanda. Entonces, en ese caso, Fernanda tendrá que cumplir con la obligación
Pero si Fernanda no lo hace, todo su patrimonio debe cumplir por ella. Entonces, cuando un juzgador determine que Fernanda debe pagar, pues lo deberá hacer con su casa, con su carro, con lo que tenga, hasta por el monto debido. Ahora bien, tenemos aquí una pequeña actividad. Ustedes tendrán algunos minutos para realizarla con el fin de que puedan ustedes retroalimentar lo que hasta aquí hemos visto. Explica las características de los derechos personales. Muy bien. Habiendo realizado esta actividad, vamos a continuar. Ahora tenemos las características de los derechos reales. En estas características nosotros vamos a encontrar que consiste en obligaciones directas sobre una cosa. El sujeto pasivo es forzosamente aquel que posee o ejerce los derechos sobre la cosa. Al tener ese bien, tiene además una obligación o gravamen que obra como carga sobre él. Acompaña a la cosa a donde vaya. Mucho ojo con esto. Vamos a leerlo nuevamente. Nos dice, acompaña a la cosa a donde vaya mientras no sea liberada y se extingue si ella desaparece. Quien tenga la cosa tiene la obligación. Por ejemplo, si soy dueño de una pieza de oro y la presto para que alguien la empeñe, yo no adquiero una obligación común, pero mi cosa queda grabada. Y si quiero rescatar del acreedor pignoraticio, se deberá pagar el importe de la obligación. ¿Qué quiere decir esto? Los derechos reales tienen que ver con derechos que son ejercitados sobre cosas. Entonces, vamos a volver al ejemplo de la deuda. Supongamos que Fernanda adquiere una deuda con el banco, pero la adquiere dejando en hipoteca su casa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en caso de que Fernanda llegue a incumplir, el banco tendrá la posibilidad de cobrar el dinero con su casa. Entonces, supongamos que Fernanda dice, pues yo tengo esa deuda, debo 2 millones de pesos al banco y dejé en garantía mi casa, pero yo no quiero pagar, yo no quiero hacerlo, entonces pues la voy a vender y ya no pago. ¿Ok? Fernanda como tal ya no está obligada porque esa deuda recae sobre la cosa. Entonces, ¿quién está obligado a hacerlo? El que ahora tenga la cosa, porque en realidad la deuda recae sobre la cosa que se posee. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que establecer que
La deuda persigue a la cosa en los derechos reales. Ese derecho que se va a ejercitar es sobre la cosa. La deuda va a perseguir a la cosa. Entonces, en este sentido, quien la posea tendrá que pagar por el simple hecho de poseerla, porque persigue a la cosa, no persigue a la persona. Y sus características es que no ligan al deudor en cuanto a su persona, la obligación recae directamente sobre la cosa que posee. El obligado responde de su deuda solo con la cosa. No entra en ello todo su patrimonio, ni si renuncia a ella, la deuda es inexistente. Se transmite la deuda con la transmisión de la cosa. Es decir, la deuda sigue a la cosa. Es la necesidad del deudor de ejecutar un acto positivo en razón de una cosa que posee. Dicha obligación se transmite a los tenedores de la cosa. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que estipular y tener en claro que esa deuda va a perseguir a la cosa. ¿Y contra quién yo voy a ejercitar ese derecho que yo tengo? Contra la cosa. A mí no me interesa si Fernanda, que es la poseedora de la cosa, se va a China, se va a Nueva York, se va a Italia, no lo encuentro, porque cuando yo vaya ante un juez y yo exija que se cumpla con la obligación, entonces se va a cumplir directamente con la cosa. No habrá necesidad de que yo esté a lo mejor estresado, esté preocupado de quién lo va a cumplir, porque yo sé que se va a cumplir directamente sobre la cosa. Muy bien. Tenemos aquí una pequeña actividad. Explica las características de los derechos reales. Tienen ustedes unos minutos para realizar esta actividad. Habiendo realizado esta actividad, vamos a continuar. Ok, como punto conclusivo de los derechos reales y los derechos personales,
tenemos este pequeño recuadro que, dicho sea de paso, ustedes van a encontrar dentro de su libro por ahí que les proporcioné en la bibliografía, van a encontrarlo, van a encontrar este pequeño recuadro y vamos a hacer el análisis del mismo. Derecho real. Solo hay un sujeto, es decir, el que ejerce el derecho sobre la cosa directamente. Dice, hay una relación entre la persona y la cosa. El objeto del derecho real siempre es una cosa física. De ahí nos dice, confiere a su titular el derecho de persecución y el derecho de preferencia. Es decir, en este sentido, para concluir, los derechos reales solamente tienen un sujeto, porque es el que ejerce el derecho sobre la cosa. De ahí nos dice, hay una relación, sí, pero entre personas y cosas, y también debe ser una cosa física. Ahora nos dice también que este derecho real persigue a la cosa, es decir, confiere a la persona el derecho de persecución de la cosa misma, ¿ok? Ahora nos dice, el derecho personal, hay dos sujetos, hay una relación entre dos personas, acreedor y deudor. El objeto directo es una prestación que puede ser un dar, un hacer o un no hacer o abstención y confiere a su titular la posibilidad de exigir al deudor la prestación debida. Ok, esperando haya quedado claro esta parte, también he de sugerirles que si a alguien le queda alguna duda al respecto o quiere saber más sobre el tema de los derechos reales y derechos personales, sí, hay que abocarnos a esta parte, este apartado que van a encontrar en su libro que por ahí les proporcioné en la bibliografía, pero también les sugiero el libro de Obligaciones Civiles de Manuel Bejarano Sánchez de Editorial Oxford. Es un libro muy bueno que ustedes pueden encontrar incluso en línea o bien físicamente en las librerías. El libro Obligaciones Civiles de Manuel Bejarano Sánchez. Empezaremos a hablar de un tema que tenemos aquí, que es el patrimonio. Este tema del patrimonio es muy importante porque nosotros vamos a encontrar esto en la vida cotidiana, en la vida común. Yo tengo que conocer el patrimonio porque sin duda alguna es algo que va a ser parte de mi vida personal, pero aún más de la vida de las personas que me rodean, de mis clientes y demás. Entonces, es importante que yo conozca los aspectos del patrimonio. Claro que es importante. Primeramente, comenzaremos el análisis de qué es el patrimonio. Vamos a hacer la lectura de esto. Nos dice, etimológicamente, todo comienza con la raíz etimológica. Existe algo preciso que nosotros como abogados debemos comprender, debemos tener en cuenta y tomarlo como un hábito. Cuando yo no entiendo quizás una palabra, un concepto, me voy a la raíz para entenderlo. Entonces, la etimología es un aspecto fundamental que debemos saber nosotros como abogados. Nos dice aquí, etimología de la palabra patrimonio. Según el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, la palabra patrimonio deriva del latín patrimonium, que significa hacienda que alguien ha heredado a sus ascendientes y conjunto de bienes y derechos propios adquiridos por cualquier título. Entonces aquí tenemos que nos dice, comprende todos los bienes de una persona sin hacer distinción sobre la naturaleza intrínseca de cada uno de ellos, lo que implica que se les dé un trato genérico y por lo mismo se les estime como una universalidad. Aquí viene el primer aspecto. Existe una universalidad patrimonial que comprende en él
no solo los bienes que representan un valor pecuniario, sino que incluyen necesariamente a los bienes que tienen valor afectivo, moral y no pecuniario. Tendremos que saber que el patrimonio se compone de dos aspectos. Se compone del activo y del pasivo. Ahorita veremos a qué se refiere. Nos dice aquí, desde el punto de vista económico de evaluación pecuniaria, este se comprende de los dos elementos. El activo se compone por todo aquello que dentro de la masa patrimonial tiene un contenido económico que beneficia a su titular, es decir, todos los bienes y derechos pertenecientes a una persona. Jurídicamente, este se integra por el conjunto de bienes y derechos que son susceptibles de apreciación económica. Mucho ojo, el activo nos dice aquí, jurídicamente, la parte activa del patrimonio, la parte activa de esa universalidad patrimonial, dice, está integrada por el conjunto de bienes y derechos que son susceptibles de apreciación económica pecuniaria y nos dice expresadas en derechos reales y derechos de crédito. Los derechos reales son poderes jurídicos del sujeto respecto de bienes sobre los cuales recae esa potestad legal y que las demás personas como sujetos pasivos están obligadas a respetar y no interferir en su ejercicio. Los derechos de crédito, a diferencia, consisten en prestaciones o obsesiones que el titular de ese patrimonio como acreedor puede exigir de uno o varios sujetos que son sus respectivos de carácter de contenido económico. Aquí ya empezamos con los activos. La parte activa del patrimonio son todos los derechos y bienes. ¿Por qué? Nos dice, expresados en derechos reales y derechos de crédito. Los derechos reales son sobre las cosas, entonces las cosas que van a hacer, lo vamos a ver más adelante, van a constituir bienes. Entonces, aquí, la parte activa del patrimonio son derechos reales y derechos de crédito, es decir, son bienes y derechos. Ahora bien, a diferencia de la parte activa, tenemos el pasivo. El pasivo o parte negativa del patrimonio, nos dice aquí, se integra por el total de las obligaciones del titular del patrimonio. Esta obligación se entiende como la relación jurídica entre dos personas. Una de ellas, denominada deudor, sujeta a otra llamada acreedor, que le puede exigir una prestación de carácter patrimonial. Para el acreedor o sujeto activo, el contenido de la obligación es un derecho de crédito, que se traduce en parte de su activo, en tanto que desde el punto de vista del deudor, el contenido obligacional representa un pasivo. El pasivo como parte del patrimonio también puede aumentar o disminuir, e incluso, mucho ojo aquí, incluso puede ser mayor que el activo, en cuyo caso no se puede decir que la persona se ha quedado sin patrimonio, pues como se ha afirmado, el patrimonio es una universalidad jurídica inherente a la persona mientras está viva. Ok, no podríamos nosotros hablar de sucesiones si primero no hablamos de patrimonio, porque si nosotros, tú y yo como abogados, somos objetivos, tendremos que decir que en la sucesión, ¿qué es lo que se le hereda a las personas que quedan vivas del fallecido? Se le hereda el patrimonio. Y aquí vamos a un tema importante. Ya dijimos que el patrimonio tiene dos elementos, un elemento activo y un elemento pasivo, que el elemento activo es el que todos queremos a la hora de la herencia. Pero ojo, no solo se hereda el elemento activo, también el pasivo. Por eso hay gente que repudia las herencias porque a veces el pasivo es más grande que el activo. Es decir, las cargas y deudas también son patrimonio. Entonces, tenemos aquí que los derechos y los bienes y las cargas y obligaciones son la universalidad patrimonial que puede tener una persona.
son universalidad patrimonial. Y yo lo que voy a heredar al momento del fallecimiento es esa universalidad patrimonial. Entonces, es muy sencillo esta parte y me gustaría que nos quedara claro. La universalidad patrimonial de una persona al momento de la herencia no solamente son los activos, es decir, los derechos y los bienes, los derechos reales y los derechos personales, sino que también lo son la parte del pasivo, que representan cargas y deudas. Por eso, entrando un poco en el tema que no vamos a ver esta sesión aún, tendremos que decir que en este caso, cuando se realiza un proceso sucesorio, pues no solamente se realiza sobre la cuestión de todo lo que corresponde a bienes, sino también de todas las deudas y cargas que tenga la persona fallecida. Por eso, en una de las etapas que veremos acerca del juicio sucesorio, vemos que se realiza toda una situación referente a poner en administración todos los bienes, se paguen las cargas, se paguen las deudas y posterior a ello lo que resta sea repartido entre los sujetos que le sobrevivan al fallecido. Entonces, los elementos del patrimonio, recuerden bien que el patrimonio o esa universalidad patrimonial, como lo leíamos hace unos momentos, comprende derechos, bienes, cargas y obligaciones que le pertenezcan a una persona. Muy bien, vamos a hacer aquí dos actividades. Define patrimonio y explica en tus palabras la diferencia entre el elemento pasivo y el elemento activo dentro del patrimonio.
Muy bien, esperando hayamos podido terminar esta actividad, vamos a corresponder a lo siguiente. Aquí comenzaremos a hablar de una cuestión muy particular que a lo mejor algunos hasta hoy día vamos a conocer la diferencia, pero comenzaremos a hablar de los bienes y las cosas, que son conceptos diferentes, pero van de la mano. Vamos a hacer la lectura de estos conceptos. Nos dice, cosas, según el diccionario de la lengua española, dice, proviene del latín causa y significa todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, real o abstracta. Se trata de objetos inanimados opuestos a un ser viviente, lo cual en principio nos da la idea de que el significado de cosa es diferente al de bien. De acuerdo con esto, una cosa es cualquier tipo de objeto, lo que significa que es un concepto más amplio que el de bien, tanto en su sentido estrictamente gramatical como desde el punto de vista jurídico. Según esto, podemos decir que una cosa es todo aquello que tiene entidad abstracta, real o material. Ok, vamos a hacer el análisis de esto. Entonces, ¿qué es una cosa? Nos dice aquí que una cosa es todo objeto que tiene entidad. Todo objeto que tiene entidad es una cosa. Debemos comprenderlo así. Pero ¿qué no entonces los bienes también son cosas? Ahorita lo vamos a ver. Las cosas son una cuestión general. Nos dice el bien ahora. El bien, dice el mismo diccionario, es un adverbio que significa según es debido, de buena manera, en forma adecuada, pero también se refiere a hacienda, riqueza o caudal, concepto de mayor importancia para los fines que aquí se ocupan. En consecuencia, podemos decir que las cosas se convierten en bienes cuando son apropiadas. La diferencia radica en la apropiación de las cosas. Ok, todos los bienes, escuchen bien esto, todos los bienes son cosas, pero no todas las cosas son bienes. Una cosa, que es cualquier objeto que tiene entidad abstracta, real o material, se convierte en bien cuando alguien se lo apropia. Esas son los bienes. Los bienes es toda cosa que ha sido apropiada por un sujeto. Esos son los bienes, chicos. Nos debe quedar muy claro y es muy importante que así lo hagamos porque en este caso debemos decir que no todas las cosas son bienes, pero sí todos los bienes son cosas. Ahora bien, tenemos aquí, desde el concepto económico y jurídico, nosotros debemos encontrar a los bienes de carácter económico que nos dice en el aspecto económico, el concepto de bien se encuentra en íntima relación con la utilidad. Sin embargo, hay bienes que, aun siendo útiles, no tienen la posibilidad de ser apropiados, como el aire que respiramos, la luz solar, entre otros. Ok, esto no es desde el aspecto jurídico, es desde el aspecto económico. Entonces, desde la cuestión económica, un bien es aquello que puede ser utilizado para algo. Pero ahora, en el aspecto económico, debemos decir que existen bienes que aun siendo útiles no se pueden apropiar, que pertenecen a la naturaleza, como por ejemplo el aire. Yo no puedo apropiarme del aire, es algo que está, que pertenece a la naturaleza que nos rodea como seres humanos, o la luz del sol, entre otras cuestiones. Pero hablando desde la perspectiva jurídica, vamos a encontrar que los bienes son otra cuestión diferente. Nos dice, bien es todo aquello que pueda ser objeto de apropiación, aun cuando la ley utiliza indistintamente bienes o cosas como si fueran sinónimos. No obstante, el criterio de apropiación es indispensable para identificar al bien en su consideración jurídica. Marcel y Planiol y Georges Ripiert señalan
Las cosas se consideran como bienes jurídicamente no solo cuando son útiles al hombre, sino, volvemos a lo mismo, cuando son susceptibles de apropiación. El mar, el aire atmosférico, el sol son cosas indispensables para la vida terrestre. Sin embargo, no son bienes porque no pueden ser apropiados en provecho de un particular, de una ciudad o de una nación. Por el contrario, los campos cultivados, las casas, un estanque, las máquinas, los muebles, sí son bienes. Ok, jurídicamente hablando, un bien, y grabémonoslo muy completo, un bien, jurídicamente hablando, es aquella cosa que es susceptible de apropiación, que puede ser apropiada por el ser humano. Si no, no estaríamos hablando de bienes. Muy bien, vamos a hacer una pequeña actividad. Tendrán unos minutos. Explica la diferencia entre cosa y bien.
Realizada esta actividad, vamos a continuar. Ok, a partir de este momento y en lo que resta de la sesión, hablaremos acerca de la clasificación de bienes. En este apartado nosotros vamos a encontrar únicamente la clasificación de bienes de acuerdo a la cuestión jurídica. ¿Por qué elegimos esta clasificación? Es cierto que existen muchas otras clasificaciones de bienes, pero la que más nos es funcional es la clasificación de bienes que contempla el Código Civil, porque esa clasificación de bienes nosotros vamos a verla que es muy completa y que aparte de ello es lo que maneja la legislación mexicana. Aquí lo vemos desde un ángulo donde se alcanza a ver toda la clasificación, pero por acá ya lo vemos de manera, vaya por partes, y vamos a hacer la lectura de ellos y vamos a proceder a explicar cada uno. Ok, la clasificación de los bienes de acuerdo al Código Civil. Ok, tenemos bienes de acuerdo con su movilidad, de acuerdo con su posibilidad, de acuerdo con la servidumbre de su propietario. Tenemos aquí también de acuerdo con la cuestión de que si son bienes corpóreos o incorpóreos. Tenemos también de acuerdo con la persona a la que pertenece, de acuerdo con su duración, de acuerdo con su dependencia, de acuerdo con su divisibilidad. Ok, y en este caso nosotros vamos a encontrar esta clasificación de bienes a partir del artículo 747 hasta el 789 del Código Civil Federal. Es importante que lo tomemos en cuenta, sí, para si ustedes quieren realizar un estudio aparte de la manera conceptual que lo vamos a ver aquí, será bueno que ustedes tengan aquí esta parte bien precisa que van a encontrar la clasificación de bienes a partir del artículo 747 hasta el 789 del Código Civil Federal. Empecemos con la primera. De acuerdo con su movilidad, ¿los bienes son muebles o son inmuebles? Quizás esta es la clasificación que más hemos escuchado, la clasificación de movilidad. ¿Qué quiere decir esta clasificación de acuerdo con su movilidad? Es decir, cuáles bienes se pueden mover y cuáles bienes no se pueden mover porque perderían su estructura. Vamos a hacer la lectura. Nos dice, los bienes muebles son los que pueden trasladarse de un lugar a otro por fuerza propia o por fuerza externa a ellos sin que se deterioren. Los bienes muebles pueden serlo por su naturaleza y por disposición de la ley. Y nos dice aquí, por su naturaleza, ya que dadas sus propias características, tienen la posibilidad de moverse por sí mismos de un lugar a otro. También están lo que para moverse requieren una fuerza externa. Un ejemplo del primer caso lo tenemos en los animales llamados semovientes y en el segundo en las computadoras portátiles. Ok, en este caso, pueden ser bienes muebles que puedan moverse por sí mismos o que puedan moverse por fuerza externa. Es decir, para el derecho civil vamos a encontrar que los animales, como lo son los semovientes, ¿cuáles son los semovientes? Bueno, por ejemplo, las vacas, el ganado, todos esos animales del campo son semovientes. Ellos se consideran como cosas para el derecho, en este caso como bienes, porque son sujetos de apropiación y tienen un carácter económico válido. Entonces, en este sentido, dentro de esto vamos a encontrar que los semovientes, los animales, son considerados como bienes muebles, pero bienes muebles que pueden ser movidos por su propia fuerza. De ahí en fuera encontramos ejemplos de bienes muebles que son movidos por fuerza externa, pues podríamos decir, puede ser un refrigerador, puede ser un horno de microondas, puede ser una computadora, todos ellos porque no se pueden mover por sí mismos, necesitan una fuerza externa que los mueva, pero se pueden considerar como bienes muebles. Y por disposición de la ley, bueno, pues aquellos que aunque no tienen posibilidad de trasladarse de un lugar a otro, son
son derechos que pueden ser trasladados, como por ejemplo los derechos que se tienen sobre acciones de una empresa o demás, que se llevan de un lugar a otro. Donde tú vayas, de todos modos, esos derechos van contigo. Esos derechos te acompañan. Ahora, los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles, nos dice aquí, son aquellos que no pueden ser trasladados de un lugar a otro sin que se altere su forma o sustancia. Es decir, no pueden moverse por su naturaleza o constitución física o corporal. Sin embargo, es importante decir que realmente es la ley, atendiendo a otras consideraciones, la que dice que los bienes se consideran, que bienes se consideran inmuebles. En general, la legislación, como se verá después, distingue a los bienes inmuebles en las siguientes categorías: por su naturaleza, por su destino, por el objeto al cual se aplican o por disposición de la ley. Por su naturaleza. Nos dice, debido a sus propias características físicas, tienden a estar fijos en un lugar determinado, por ejemplo, un terreno o una casa. Por su destino, tienden a estar fijo a un lugar determinado, pero pueden separarse del inmueble sin provocar daño. El tractor u otro tipo de maquinaria destinadas a usarse en parcelas o tierras de labor. Es evidente que si se llevan a otro lugar, ni se deterioran ni el inmueble del cual fueron separados. En este caso, la parcela sufre deterioro alguno. Por el objeto al cual se aplican, son bienes que aun siendo muebles se encuentran unidos a un inmueble, de tal manera que si se separan del mismo, provocan un deterioro tanto en el inmueble que están unidos como en el mueble mismo. Por ejemplo, las ventanas, las puertas y los lavabos. Por disposición de la ley, sin poseer la facultad de estar fijos, la ley los atribuye esta característica como incluye los derechos sobre bienes inmuebles. Es decir, en este caso, por su naturaleza, bueno, evidentemente su naturaleza física, por ejemplo, de un terreno, me hace que no se pueda mover, o de una casa, porque si yo intento moverlo, no podría, eso no es realizable. Ahora bien, en este caso, por el objeto, por su destino, vamos a encontrar, bueno, depende de qué estemos hablando. Si estamos hablando de tractores o demás, que su destino es ayudar a realizar actividades del campo, etc., pues están destinados a estar en ese campo, pero se pueden mover a otro sin problema y no va a pasar nada. Ahora, por el objeto al cual se aplican. Esto pasa, por ejemplo, con las casas. Una casa es un bien inmueble, ¿cierto o no? Cierto. Entonces, lo que esté aplicado a ella como una puerta, como una ventana, como un lavadero, todo eso se entiende que ya es parte del bien inmueble. ¿De qué me serviría una ventana si no existe dónde colocarla? O una puerta si no existe dónde colocarla. Entonces, todo ello se considera parte del bien inmueble. Y por disposición de ley, bueno, aquí aplica esto de los derechos o facultades sobre bienes inmuebles, a diferencia de los derechos o facultades que son aplicados sobre bienes muebles, que se considerarán también como muebles y aquí se van a considerar también como inmuebles. Muy bien, vamos a tener unos minutos para realizar esta actividad. Explica la diferencia entre bienes muebles e inmuebles.
Bien, habiendo realizado esta actividad, vamos a continuar con la siguiente parte de la clasificación. Ahora tenemos la clasificación de acuerdo con su posibilidad de sustitución, que pueden ser bienes fungibles o no fungibles. Y nos dice, este criterio toma en cuenta la característica que tenga el bien para ser cambiado por otro de la misma, mucho ojo con esto, para ser cambiado por otro de la misma, decimos juntos, especie, cantidad y calidad. Especie, cantidad y calidad. Este atributo puede poseer los bienes que conoce jurídicamente como fungibilidad. Entonces, la fungibilidad es, mucho ojo aquí, ¿qué es la fungibilidad? La posibilidad que tiene un bien para ser sustituido por otro de la misma especie, cantidad y calidad al momento de hacerse el pago. De acuerdo con esto, los bienes fungibles son aquellos que tienen la posibilidad de ser sustituidos por otro de la misma especie, cantidad y calidad. Y los bienes no fungibles son los que no pueden ser sustituidos por otro de la misma especie, cantidad y calidad. Es decir, de alguna manera son únicos. Entonces, en este caso, ¿qué son los bienes de acuerdo con su posibilidad de sustitución? Es decir, son aquellos que pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, cantidad y calidad, y los que no pueden ser sustituidos por otro de la misma especie, cantidad y calidad. La posibilidad de sustitución. Entonces, ¿cuáles son los bienes fungibles, los que pueden ser sustituidos por otro de la misma especie, cantidad y calidad? Tenemos que decir que en este caso, la cuestión es que los bienes fungibles, no por ser de la misma especie, quiere decir que son fungibles. También tienen que tener las otras características, cantidad y calidad. Es decir, por ejemplo, a lo mejor Juan Pérez se dedica al negocio del vino, tiene un viñedo y conoce a Pedro Páez, pero resulta que Juan Pérez tuvo problemas y demás, no le fue bien, no pudo realizar todo lo que tenía en visto producir de vino y demás. Y entonces le dice a Pedro Páez que le preste determinada cantidad, determinadas garrafas de vino. En ese caso, no todos los vinos son iguales. Ah, ok, un vino de tal o cual añejo, un vino joven, un vino añejado. Entonces, depende la especie, la cantidad y la calidad. ¿Cuánto vino? Ok. ¿Qué calidad? Ok. ¿Qué es vino? Entonces, en este caso, chicos, nosotros tenemos que entender que para que algo sea fungible, tiene que poderse sustituir con algo de la misma especie, la misma calidad y en la misma cantidad. Por ejemplo, si hablamos de un productor de mango, pues tendremos que decir, ok, la especie es el mango, la calidad depende de qué tipo de mango estemos hablando y la cantidad, bueno, que los kilos de mango que le haya prestado sean los mismos que me pueda regresar de la misma especie, cantidad y calidad. Ahora, los no fungibles se pueden considerar que son bienes únicos, que no pueden ser sustituidos por otros. Entonces, en tal sentido, nosotros podemos decir que dentro de esos bienes únicos encontramos, por ejemplo, las obras de arte. A lo mejor estamos hablando de una obra de arte realizada por Diego Rivera. Incluso si Diego Rivera estuviera vivo, no pudiéramos decir que puede realizar nuevamente la obra porque son únicas, son dependiendo de la inspiración que manejaban, no son una cuestión de máquinas de producción o demás, sino que dependían de la inspiración que tenían en el momento. Entonces, en este sentido, nosotros debemos decir que no pueden ser sustituidos por otro de la misma especie, cantidad y calidad, porque son piezas únicas. Entonces, la fungibilidad dependerá de si pueden ser sustituidos o no por otros de la misma especie, cantidad y calidad. Dicho sea de paso, tenemos que decir que un bien, mucho ojo con esto, un bien
puede pertenecer a distintas clasificaciones. Es decir, un bien puede ser mueble y a la vez puede ser fungible o no fungible. Por ejemplo, si hablamos del cuadro de Diego Rivera, que estábamos poniendo de ejemplo, ¿es un bien mueble o inmueble? Es un bien mueble, a menos que estuviera aplicado en algún tipo de pared. ¿Es fungible o no fungible? Es un bien no fungible. Entonces, puede pertenecer un bien a más de una clasificación. Entonces, más adelante vamos a hacer un pequeño ejercicio con esto. Bien, tenemos una actividad. Explica la diferencia entre bienes fungibles y bienes no fungibles.
Realizada esta actividad, vamos a continuar con nuestra clasificación de bienes. Tenemos como tercer apartado de esta clasificación, de acuerdo con la certidumbre de su propietario, existen bienes mostrencos y bienes vacantes. Nos dice, tanto los mostrencos como los vacantes son bienes cuyo dueño se desconoce. Unos son muebles y otros inmuebles, de acuerdo con lo cual tenemos lo siguiente. Los bienes mostrencos se refieren a bienes muebles abandonados o perdidos, cuyo dueño se desconoce. Mostrenca es la res que va de un rebaño pero que pertenece a otro dueño o a un dueño desconocido. El término se utiliza para bienes muebles o semovientes que no tienen dueño. Los bienes vacantes son bienes inmuebles sin dueño cierto o conocido, por ejemplo, un terreno que se halla en total abandono y no se sabe quién es el dueño. Ok, si ustedes ven, las definiciones son muy parecidas entre los bienes mostrencos y los bienes vacantes. Pareciera que habláramos de conceptos iguales o similares, pero no son lo mismo. Parecen, pero no lo son. Nos dice aquí, los bienes mostrencos son bienes ¿qué? Muebles y los vacantes son inmuebles. En ambos se desconoce, no se sabe quién es el dueño. Entonces, en este sentido, los bienes mostrencos son los bienes muebles que no se conoce el dueño y los bienes vacantes son bienes inmuebles también que no se conoce el dueño. Por eso es por la certidumbre de su propietario, porque no se sabe quién es el propietario. Muy bien, en base a esa explicación breve y precisa, vamos a realizar esta pequeña actividad.
Realizada esta actividad, continuamos con la siguiente clasificación. Ok, tenemos, de acuerdo con su materialidad, nosotros vamos a encontrar que existen bienes corpóreos y bienes incorpóreos. En este caso, es importante que nosotros definamos a qué nos referimos con uno y a qué nos referimos con otro. Los bienes corpóreos, nos dice esta clasificación, es clásica, proviene del derecho romano, la cual era empleada por distinguidas, distintas cuestiones donde había bienes tangibles e intangibles. También fue considerada por Bonacas en el Código Civil francés como por Planion y Ripert. Entonces, en este caso, los bienes corpóreos nos dicen, son los bienes materiales que tienen materialidad y que se perciben por los sentidos. Bienes incorpóreos son aquellos que carecen de materialidad, es decir, no tienen una manifestación fáctica y son abstractos, por lo que no pueden ser percibidos sensiblemente como el derecho de autor. Ok, en este caso, los bienes corpóreos e incorpóreos, los bienes que son materiales que se pueden percibir a los sentidos y los que no. Los bienes corpóreos, que son los materiales, pues vamos a encontrar que son la mayoría de lo que vemos. ¿Cuáles podrían ser bienes corpóreos? Una casa, un carro, un celular, una computadora, todo aquello que tiene materialidad y que puede ser percibido por los sentidos, es decir, por el olfato, por el tacto, por el gusto, por todos los sentidos pueden ser percibidos. Y los incorpóreos son aquellos que no pueden ser percibidos de esa manera, que se sabe que están, que se sabe que existen, pero que no pueden ser percibidos. Por ejemplo, tú y yo sabemos que la persona que tiene las mayores acciones de la compañía Apple, por ejemplo, es una persona que tiene bienes, claro, pero esas acciones tú las puedes ver, percibir, sentir. No, no las puedes ver, percibir, sentir, tocar. Sabes que existen, están, pero no las puedes tomar. Entonces, esos son bienes incorpóreos que valen, que existen, pero no los puedes tomar. Como lo mismo, y lo dice aquí, el derecho de autor. El derecho de autor sabemos que está, sabemos que existe, pero no lo puedo tocar o sentir. Simplemente está y existe. Ajá. Ahora, vamos a realizar esta pequeña actividad. Explica la diferencia entre bienes corpóreos y bienes incorpóreos.
realizada esta actividad, vamos a continuar. Ok, tenemos otra parte de la clasificación que es de conformidad con la persona a la que pertenecen. Hay bienes del dominio público y bienes del dominio privado. Esta clasificación también viene del derecho romano, específicamente de la res publicae y de la res privatae. Las primeras son res extra commercium y por tanto cosa fuera de nuestro patrimonio, y las segundas eran res in commercium. Esto es susceptible de apropiación en beneficio de un particular y consideradas como cosas dentro del patrimonio. En este caso, de manera muy sencilla, aquí también lo tenemos, los bienes del dominio público y los bienes del dominio privado. En este caso, nosotros vamos a encontrar bienes del dominio público, son bienes que pertenecen al Estado, y bienes del dominio privado pertenecen a los particulares. No nos vamos a meter a fondo a este tema, derivado de que será con lo que iniciemos la siguiente sesión. Por ahora simplemente realizaremos un pequeño repaso de todo lo que vimos en la sesión presente. ¿Qué es lo que comenzamos a ver? Bueno, en esta primera sesión nosotros estuvimos analizando cuestiones relativas a derechos reales y derechos personales, que ya decíamos que van a tener que ver también, bueno, con lo que va a conformar la universalidad patrimonial que tiene una persona. Vimos que los derechos reales son derechos sobre cosas y los derechos personales son derechos sobre conductas. Y esos derechos sobre conductas pueden consistir en un hacer, en un no hacer o en un dar. Recuérdenlo bien, hacer, no hacer o un dar. Ahora, también nosotros analizamos la cuestión relativa a por qué se caracterizan los derechos reales y por qué se caracterizan los derechos personales. Encontramos que los derechos reales se caracterizan porque esos, son sobre cosas. Entonces, si alguien tiene un derecho real sobre una cosa, ese derecho va a perseguir a la cosa, no a una persona. Es decir, cuando yo lo quiera ejercitar, si la persona a lo mejor no cumple el acuerdo o demás, yo lo voy a poder fácilmente ejercitar sobre la cosa. No me importa, no tengo necesidad de que la persona me cumpla, porque si no lo hace, de todos modos yo tengo mi derecho y de todos modos yo voy a poder exigir que ese derecho sea cumplido, sin importar que la persona quiera o no quiera hacerlo cumplir. Y también nosotros vimos en la cuestión de los derechos personales que la característica principal radica en que estos derechos personales recaen sobre todo el patrimonio de la persona. Es decir, si la persona no me quiere cumplir con la deuda o con demás cuestiones que se tengan que cumplir, yo fácilmente podré ejercer ese derecho sobre lo que le pertenezca a la persona. Es decir, en los derechos personales, todo el patrimonio de quien debe realizar ese derecho responde por él. Y en los derechos reales no. En los derechos reales únicamente la cosa sobre la que son ejercitados es la que va a responder, no todo un patrimonio, sino únicamente la cosa. Ajá. También estuvimos hablando acerca de palabra patrimonio, qué significa. Dijimos que el patrimonio tiene una parte activa y tiene una parte pasiva, donde veíamos en este sentido que el patrimonio, la parte o el elemento activo del mismo, es, en este caso, todo lo que tiene que ver con derechos y bienes, derechos reales y derechos personales. Y en el caso de la parte pasiva del patrimonio, tiene que ver con cargas y con deudas. También estuvimos analizando un poco la cuestión relativa a la diferencia entre cosas y bienes. Y decíamos que las cosas es todo aquello, según el diccionario de la Real Academia Española, es todo aquello que tiene una entidad real y material. Es decir, cualquier cuestión que puede ser percibida. Esas son las cosas, cualquier cuestión que puede ser
percibida. Pero también decíamos que todas las cosas pueden ser únicamente eso, pero bienes, no todo. Entonces decimos, todos los bienes son cosas, pero no todas las cosas son bienes. En este caso, los bienes son únicamente las cosas que son sujetas de apropiación. Si una cosa no es sujeta de apropiación, quiere decir que no es un bien, simplemente una cosa más dentro del aspecto material. Ahora, también nosotros estuvimos hablando acerca de la clasificación de bienes. En esta clasificación nosotros tomamos cuestiones relativas a los bienes corpóreos, bienes incorpóreos, bienes materiales, bienes, en este caso también muebles e inmuebles. Poníamos algunos ejemplos de bienes y demás. Entonces, hasta este momento es lo que hemos visto en esta primera sesión. Les recomiendo que para la siguiente sesión realicen un estudio a fondo de la siguiente parte de la clasificación para que tengamos un poco más de contexto a qué nos vamos a estar refiriendo, qué es lo que vamos a estar viendo. Entonces, es importante que realicemos ese estudio relativo a todo lo que vamos a estar analizando, así como comenzar el estudio de la cuestión de derecho sucesorio, que quizás comencemos a ver la siguiente sesión, o bien pueda ser vista en la tercera sesión de clase de derecho de los bienes y las sucesiones. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta clase, esperando haya sido una clase que haya podido tener fruto en cuanto a conocimiento y esperando puedan ustedes seguir analizando en lo demás relativo a su temario, relativo a toda esta cuestión de los bienes, de los bienes corpóreos, bienes incorpóreos y demás clasificaciones que encontramos en nuestro Código Civil. Sin más por el momento, esperando tengan ustedes un excelente día. Hasta la siguiente sesión.